¿Verdad? Y hoy día vamos a hablar acerca de otro tema relacionado al rebaño y vamos a hablar acerca de las ovejas seducidas, ¿ok? Ovejas seducidas. Tal vez se le puede ocurrir a usted otro título mejor, pero es lo que me alcanzó, ¿verdad? Ovejas seducidas. Vamos a leer Génesis capítulo 13, versículo 10 al 11. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 13, de versículo 10 al 11. Dice así: y alzó Lot, vaya pensando en el personaje bíblico, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. El versículo 11 dice que entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Esto es solamente un pequeño texto de una historia que usted puede leer después con calma ahí en su casa, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? Abraham junto a su sobrino Lot fueron muy bendecidos por Dios. Eso debe usted saberlo. Fueron muy bendecidos por Dios en sus posesiones, y conforme pasaba el tiempo, iban creciendo también ellos, ¿verdad? En su ganado, en la extensión, ¿verdad? De las riquezas, pero la tierra en la cual ellos estaban se les comenzó a hacer pequeñita. ¿Le ha pasado alguna vez? Cuando nos casamos, ¿verdad? Tal vez tenemos poquitos muebles, al poco tiempo ya tenemos más, y pasa el tiempo, tenemos más, y después uno dice, ¿de dónde salieron tantas cosas, verdad? Y luego ya uno comienza incluso a regalar, ¿verdad? O a vender, o a deshacerse de aquellas cosas. Ahí podemos ver también la bendición del Señor, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero algo similar fue lo que le sucedió también a Abraham y a su sobrino Lot. La bendición de Dios estaba con ellos, pero comenzaron a tener algunos inconvenientes, ¿verdad? Fue entonces en este contexto que la gente de cada uno de ellos, de Abraham y de Lot, comenzaron a tener problemas entre sí, porque empezaron a quedar más apretaditos, ¿verdad? Y comenzaron a tener problemas, que es algo dentro de todo normal, por decirlo así, dentro de la relación humana, ¿verdad? Es imposible que una persona no tenga conflicto con otro al relacionarse, ¿verdad? El Señor nos manda a soportarnos, a trabajar eso, ¿verdad? No dice que no vamos a tener problemas, dice que tenemos que aprender a soportarnos. Bueno, acá el problema parece que ya comenzó a ser mayor, porque finalmente comienzan a tener problemas entre sí, y por esta razón, en un acto de mucha sabiduría, Dios guía a Abraham, ¿verdad? A tomar una decisión, ¿verdad? Que es separarse de su sobrino con el fin de no dañar su relación personal. Al parecer ya estaban pasando cosas por la mente de algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, en sabiduría, Abraham toma esta decisión. Entonces es así como Abraham lleva a Lot, que es lo que leíamos ahora, lo lleva hasta un lugar muy alto en donde él pudiera apreciar toda la tierra y escoger, ¿verdad? Imagínense que subieran ahí una colina, ¿verdad? Y le dice, ya, mira, quiero que mires a tu alrededor y escoge. Yo ayer andaba entre medio de los cerros ahí, ¿verdad? Y yo miraba para allá, miraba para acá, miraba para allá y miraba para todas partes. Y fíjense que había lugares en donde había más verdor, ¿verdad? Habían lugares, incluso si pasaba algún riachuelo, algún canal por ahí, los árboles eran mucho más frondosos, ¿verdad? Versus otros lugares que eran completamente secos, ¿verdad? Entonces, si usted tiene que tomar una decisión dónde ir a establecerse, ¿qué lugar usted determinaría? ¿Ah? El más verdecito, ¿verdad? Donde hay más agüita, como dice mi papá, que debe estar ahí conectado desde su casa. Entonces, de esta forma, Lot, seducido por el hermoso paisaje que veía ahí, ¿verdad? Las llanuras, lo que leíamos en este texto bíblico, es entonces que escoge un lugar, ¿verdad? Para allá quiero ir, para lo verdecito, ¿verdad? Porque ese lugar se ve bien, está bien, ¿verdad? Ahora, no es que sea malo, ¿verdad? No es que usted tenga que elegir las peores frutas cuando va al mercado, a la feria, no se trata de eso. Pero quiero que entendamos ahora la aplicación que tiene esto en
nuestras vidas espirituales. Entonces, así como Lot escoge el mejor lugar, Abraham, en esta dirección de tomar una decisión para mejorar esta relación, él decide entonces ir completamente contrario a la dirección de su sobrino Lot. Por lo tanto, si él iba para allá, Abraham dijo, voy a ir para acá. Y se separaron, ¿verdad? Y esa es la historia. Ahora, a través de esta historia, nosotros podemos ver reflejado a Abraham y a Lot, ¿verdad? Están reflejando ellos acá los dos tipos de creyentes. Eso te enseñan cuando tú estudias la Biblia, que el ejemplo de Lot y Abraham podría ser un ejemplo de dos tipos de cristianos. Ambos, ustedes conocen la historia que a futuro son rescatados, ¿verdad? Son salvados de la destrucción. Pero cada uno de ellos representa a dos tipos de creyente. El cristiano carnal, porque puede existir un cristiano que es carnal. ¿Qué significa esto? Que es dado a las pasiones de su carne, ¿verdad? Tiene una lucha y habitualmente gana más la carne que la que prevalece el espíritu, las cosas espirituales. Entonces tenemos al cristiano carnal representado en Lot y tenemos a un cristiano espiritual representado ahora en Abraham. Dos personajes, dos representaciones, ¿verdad? Una realidad en el cristiano de hoy en día y vemos ellos cómo deciden al momento de presentarse esta situación que era urgente que tomaran una decisión, ¿verdad? Lot tuvo la oportunidad de escoger primero y ya vemos cuál fue su elección, ¿verdad? Él optó entonces por el lado más verde y lo que fue más agradable a su vista, a su sentido, ¿verdad? Y no midió ninguna consecuencia, simplemente se guió por lo que sentía, ¿verdad? Los sentidos, lo sensual, el oído, la vista, el tacto, el gusto, ¿verdad? Sus sentidos. ¿Será que los cristianos debemos guiarnos por estas cosas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes ahí en sus casas, ¿verdad? Tal vez alguno hoy día no vino porque se sintió, ¿verdad?, motivado por sus sentidos, ¿verdad? Y no vino, ¿verdad? Y en cierta manera puede haber tomado una decisión de estar o no acá. Entonces, sin duda, Abraham, el espiritual, es guiado en favor de la buena convivencia con su sobrino, ¿verdad? Abraham estaba dispuesto a sacrificar lo próspero, que era a lo mejor esa misma tierra, que a lo mejor también la vio que era buena, pero dijo, no, yo voy a privilegiar la relación de los pueblos y prefiero irme para este otro lado que probablemente era un lugar no tan fructífero, ¿verdad? Como lo que se veía para allá. Entonces toma esta opción, ¿verdad? Para estar en paz con su sobrino, para estar en paz con Dios y para estar en paz entre todos los hombres. Por otra parte, entonces vemos a Lot que vio que todo esto era una muy buena oportunidad. Seguramente en su mente podríamos pensar, ¿verdad? Y decir, mira, mi tío, aunque sea mi tío, yo voy a elegir para acá porque para acá se ve bien. Ni siquiera a lo mejor pensó en el bienestar de su tío. Él solamente se aseguró, como decimos en Chile, ¿verdad? Y no midió entonces las consecuencias que lo llevarían a vivir más adelante. Sabemos que el lugar que finalmente escoge Lot, el lugar de verde, el lugar bonito a la vista, sabemos que fue más adelante lo que se conoció como Sodoma y Gomorra, y que finalmente es destruido y Abraham tiene que ir en rescate de Lot y su familia, ¿verdad? Usted conoce ya la historia. Hoy día, hermanos, vamos a hablar del peligro de la seducción en el cristiano. Por eso hemos llamado este tema de hoy ovejas seducidas. Como cristianos debemos saber que cada día, hermanos, libramos una batalla con nuestro principal enemigo. Es algo que no debemos ignorar. A veces nosotros, por no querer mencionar al diablo en nuestras predicaciones, pasamos de alto lo que la Biblia nos advierte en relación a esto, ¿verdad? Entonces debemos saber que todos los cristianos cada día libramos una gran batalla con nuestro principal enemigo, quien hará todo lo posible. Quiero que usted recuerde esto. Satanás hará todo lo posible. Satanás hará todo lo posible por hacernos caer en la tentación para luego pecar delante de Dios. ¿Qué es lo que hará Satanás? Todo lo posible. Tiene un presupuesto sin límite
para sus demonios con la finalidad de que usted y yo como cristianos, porque no está muy interesado en la gente que ya está en el mundo, ¿verdad? Eso está, ya le pertenecen, pero él está muy interesado en hacernos caer y no va a escatimar costos para poder ponerlo en práctica. ¿Qué le parece? Se asustó, ¿verdad? Bueno, pero es algo que debemos saber. Entonces, no debemos, hermanos, ignorar el plan diario que tiene Satanás para nuestras vidas. Fíjense que si nosotros pudiéramos entender esto desde el sentido espiritual e intelectual, usted y yo todos los días de nuestra vida estaríamos de rodillas delante del Señor, ¿verdad? Librando esta batalla que es espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 2, en el versículo 11, nos habla, nos da una advertencia acá el apóstol Pablo, y nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, y nos da la advertencia, dice, no ignoremos sus maquinaciones. ¿Sabe lo que es maquinar, verdad? Ahí está, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Los asesinos piensan en cómo matar a su víctima, cuál va a ser la mejor forma, tomarlo por sorpresa, seducirlo, hacerse amigo. ¿Usted vio esos programas que daban antiguamente el mea culpa, que eran casos policiales en donde habían asesinatos, ¿verdad? Y decía el conductor, nada hacía presagiar que la abuelita cariñosa afilaba su cuchillo, contenta, ¿verdad? Para darle muerte a su esposo y a sus nietos y cosas así, ¿verdad? Ahora, eso ella maquinaba en su mente, pero nosotros debemos saber que Satanás tiene maquinaciones hacia nosotros. ¿Sabían ustedes eso, no? ¿Sabía usted eso que está usted en su casa ahí? Que Satanás lo tiene ahí en su mira. Quiere destruir nuestras vidas, quiere destruir nuestras familias. Y a veces ha logrado, ¿verdad?, darnos muy fuerte. Y a veces también ha estado ahí y hemos luchado y de pronto viene, ¿verdad?, esto que nos acercamos al Señor y podemos vencer. Y ganamos la victoria en Cristo. La victoria es de Cristo, no nuestra, ¿verdad? Él es nuestro ayudador. Entonces, no debemos ignorar las maquinaciones. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, se lo leo yo, Primera de Pedro, capítulo 5, 8, dice, sed sobrios y velad. Fíjese, si usted lee en Mateo, la parábola de los talentos, de las 10 vírgenes, en el capítulo 25, por ahí 24-25, habla acerca de velad. ¿Qué nos dice a los cristianos? Velad. ¿Saben lo que es velad? Estar despierto. ¿Cuándo velamos? ¿Cuándo velamos? En la noche normalmente, ¿verdad? Que sería ahí está la indicación. O sea, cuando viene el momento que tengo que descansar, el Señor nos dice de manera espiritual, velad. No es para que usted no duerma la noche. Está diciendo, estén atentos. No se relajen. No sé si alguna vez le ha pasado que comienza usted a cerrar los ojos y no se dio cuenta cómo pasó. A lo mejor un lapsus, ¿verdad? Y usted estaba ahí. ¿Cuántos accidentes suceden hoy día? En un parpadear no te das cuenta cómo te quedaste dormido por el cansancio. Pero el Señor nos dice, velad. Aunque estés agotado espiritualmente, aunque veas que a lo mejor tus fuerzas se debilitan, el Señor dice, velad. Despertad y orad y velad. Fue una de las indicaciones que el Señor le dio a sus discípulos mientras Él oraba. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Fueron seducidos por su carne. Y lo más importante ahí era lo espiritual, ¿o no? Estamos hablando de la muerte del Maestro. Que bueno, todas las cosas nos ayudan para bien, eso nos dio libertad, ¿verdad? Pero debemos entender, ¿verdad? Estamos hablando hoy día acerca de la seducción a nosotros como ovejas del Señor. Entonces dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿qué es lo que es el diablo de nosotros? Nuestro adversario, nuestro enemigo, el que maquina cosa contra nosotros, ¿verdad? Lobo rapaz, como quiere usted llamarlo. Entonces dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ¿sabe usted cómo es un león rugiente, no? Lo hemos visto en el zoológico, lo más cercano. Pero es un animal que cuando tiene hambre,
está desesperado, ¿verdad? Y se pasea, ¿verdad? Y lo que se le cruce, lo comerá. Y utilizará todas sus fuerzas y todas sus capacidades como felino para capturar a su presa. Y dice que Satanás está como un león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quiénes creen ustedes que será el principal objetivo de Satanás? Los cristianos, las familias cristianas, tus hijos que están en formación, porque saben que hay una amenaza. Fíjate que Satanás no va a perder su tiempo porque él no es omnipresente en estar en los lugares donde ya le sirven, ¿verdad? De complicar a las familias que ya han decidido rendir su vida a los placeres de esta carne. Satanás va a estar muy interesado en nosotros, por eso no debemos ignorar sus maquinaciones. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Piensa tú en eso. Mientras tú estás distraído con tu familia, ¿verdad? En tus cosas, en tus afanes, Satanás está alrededor de tus hijos, de tu esposa, de los más débiles, buscando cómo devorarlos. ¿Qué te parece eso? ¿Estarían ustedes, papás, esposos, esposas, dispuestos a que Satanás devore a los más débiles en su familia? No, ¿verdad? Sin duda que no. Pero no debemos ignorar estas maquinaciones. Hoy estamos hablando acerca de la seducción. Vamos a ir entrando en el tema. Mientras los cristianos perdemos el tiempo en nuestros afanes, Satanás sabe que su tiempo se acaba. Los cristianos sabemos que Cristo viene, ya casi lo olvidamos como el coronavirus, ya no es tema, ¿verdad? Que Cristo venga y el COVID ya casi para muchos cristianos es en el mismo lugar. Pero Satanás sabe que su tiempo se acaba y está haciendo todo lo posible para ganar terreno en la vida de los cristianos. Todo lo posible. Todo lo posible. Tiene presupuesto. Todos sus ejércitos demoníacos a disposición para hacer todo lo posible para hacer caer a su iglesia. ¿Qué le parece? Esto es tremendo, ¿verdad? En algún momento, cuando tratamos temas de la inmoralidad sexual en esta iglesia, hace mucho tiempo, se manifestaban demonios en los audios. Los tenemos ahí grabados. No se los voy a pasar porque usted después se pone medio salfate para sus cosas, ¿verdad? Pero hay una lucha espiritual. En este momento estamos evidenciando las maquinaciones de Satanás. Estamos echando al agua el plan que Satanás tiene para tu vida. La palabra que Dios tenía para muchos hoy día, tal vez muchos hoy día no la van a escuchar, porque fueron seducidos de alguna u otra forma. Mira, qué extraño esto, ¿verdad? Entonces, mientras los cristianos perdemos el tiempo en nuestros afanes, Satanás sabe que su tiempo se acaba y está haciendo todo lo posible por ganar terreno en nuestras vidas, en la vida de los cristianos que son seducidos, ¿verdad?, por él. Dice la Biblia que Satanás es astuto, no debe usted ignorarlo. Hay gente que dice, algunos cristianos medio deschavetados, ¿verdad? Dicen, quiero que Satanás venga, ¿verdad? Porque yo le voy a dar con la Biblia, ¿verdad? Pero tú tienes que saber que Satanás es muy astuto. Satanás es muy inteligente, probablemente más que cualquier hombre en esta tierra, ¿verdad? Y usará todo lo que él tiene como capacidad para hacernos caer. Quiero recordarte solamente un texto en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, pero la serpiente, que era Satanás, era astuta. ¿Cómo es la serpiente? Astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Está diciendo que era la más inteligente de toda la creación. Y la cual le dijo a la mujer, usted ya sabe lo que le dijo. ¿Qué le dijo a la mujer? La sedujo, la metió en el plan, ¿verdad? En su maquinación. Y le hace la pregunta, ¿así que Dios dijo que morirías? Le hace una afirmación. Y la seduce, ¿verdad? Y usted conoce ya el final. ¿Sabe por qué conocemos el final? Porque vivimos hoy día las consecuencias.
Entonces, mientras los cristianos perdemos este tiempo, Satanás está maquinando, está haciendo algo por hacernos caer. Nuestra lucha, hermanos, es una lucha, es una batalla espiritual que se disputa en las regiones celestes. Usted lo tiene que saber. No debemos ignorar esto, ¿verdad? Hay una lucha que es espiritual. Vamos a leer Efesios capítulo 6, un versículo muy conocido, ¿verdad? Efesios capítulo 6, en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No es una lucha entre seres humanos, entre hombres, sino contra principados. Está hablando de los rangos dentro de la demoniología, de los demonios, ¿verdad? De las potestades. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales. No le queda duda que esto es algo espiritual, ¿verdad? Contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Esta no es una lucha entre personas, ¿verdad? Hoy día nosotros tenemos una lucha en el pensamiento, ¿verdad? En los ideales, en las ideologías que están puestas alrededor de la sociedad. Y usted va a ver a su abuelita, que era una persona muy conservadora, su abuelita que no es cristiana, usted la va a ver hoy día estando muy de acuerdo con cosas que usted dice, pero ¿cómo? Cosas que la Biblia prohíbe. Y la gente está muy de acuerdo porque simplemente están seducidos, hechizados por los engaños de Satanás. A los Gálatas creo que es que le dice cómo fueron fascinados, hechizados, ¿verdad? Seducidos. Comenzaron en lo espiritual y terminaron en la carne. Qué terrible eso, ¿no? Qué terrible es tener que comenzar nuestra vida cristiana y terminarla en la carne. Perder la carrera. No llegar a la meta que es Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Dice la Biblia que el que esté firme, mire que no caiga. Cuidado. No podemos permitir entonces que nuestro enemigo tome ventaja en nuestras vidas, hermanos. No podemos. Hoy es tiempo de levantarnos, de poner nuestra mirada en el Señor y comenzar a vivir una vida en santidad, en integridad, en sabiduría, para la gloria del Señor. Debemos hacerlo así. Y esto no puede quedar solamente en una anotación, en una grabación. Esto tiene que ser así. Normalmente nuestras enseñanzas, hay como un acople, ¿no? Luis, ¿me ayudas con el? Hay un acople acá. ¿Puede ser este micrófono? Bájale un poquitito a este micrófono. Muy poquito. ¿Sí? Ahí. Ahí sí, perdón. Que el acople me distrae. Entonces no podemos permitir que nuestro enemigo tome ventaja en nuestras vidas. Hoy día es tiempo de levantarnos y de poner nuestra mirada en nuestro Señor y comenzar a vivir entonces, como les decía, una vida de integridad, de sabiduría, de integridad, pero no solamente dejarlo ahí en una anotación, no solamente dejarlo en una idea que dimos en la iglesia el día domingo y pasó la semana y se nos olvidó. Eso es algo que usted debe poner en práctica. Hoy es el tiempo, hermano, de levantarnos. Sin santidad no podemos agradar a nuestro Dios. Hace unas semanas atrás el Señor nos habló fuertemente y nos dijo que nuestra alabanza no le es grata. ¿Se lo recuerdo, no? ¿O ya olvidaron ustedes las palabras del Señor? Son palabras que deben llegar a lo más profundo de nuestro corazón y tenemos que tomar cartas en el asunto en nuestra vida espiritual. Porque Dios nos está advirtiendo, porque Dios quiere corregirnos, porque Dios quiere que seamos agradables, porque Dios quiere que estemos con Él. Por lo tanto, es muy importante, hermanos, que podamos abrir nuestros sentidos espirituales y poner nuestra vida en la práctica y no ignorar las acechanzas de Satanás. Sin santidad no podemos agradarlo, no podemos servir a Dios y obedecer a nuestra carne cada día. No podemos. No podemos. No podemos ceder todas las semanas y cada día
a lo que Satanás ponga en tu mente, en tu corazón. No puede ser eso en un cristiano. Es urgente, hermano, entonces que tomemos una decisión en nuestra vida espiritual. Puede ser que hoy sea la última advertencia de parte del Señor, no lo sabemos, porque el tiempo no nos corresponde. Pero debemos tomar una decisión. No dejes para más tarde ni para mañana la decisión que hoy día debes tomar. Si hoy día pudiste estar acá y no estás, debes tomar una decisión, ¿verdad? Y que esto nunca más se repita en tu vida delante del Señor. Porque decimos que congregarnos es lo más básico, ¿verdad? Dentro del cristianismo. Entonces no podemos servir a Dios y obedecer nuestra carne día a día. Debemos tomar hoy día esta decisión, hermano. Es muy triste y muy lamentable, hermano, ver cómo cristianos han sido seducidos por Satanás. Y yo no estoy hablando de cristianos allá en Afganistán, ni en Croacia, ni en África, ni en Estados Unidos. Estamos hablando de gente de nuestra iglesia. ¿O no? ¿O no se le viene nadie a su mente? Piensen ustedes en las personas que hace mucho tiempo que no vienen. Personas que por alguna razón fueron seducidas en sus corazones. ¿Qué haremos? Orar. ¿Qué más haremos? Puede llamar, animarle. Pero es muy triste, hermano, ver cómo muchos cristianos han sido seducidos por Satanás. En este último tiempo, Dios ha permitido que sean probados los corazones de muchos. Dios está probando el corazón, hermanos. El tiempo que vivimos es el tiempo final. Y Dios está probando el corazón. Dios va a probar los corazones. Si no ha sido probado, yo les tengo que decir que vamos a ser probados. Muchos no soportaron la prueba, muchos no soportaron la seducción y cedieron, justificándose. Pero yo le quiero decir que no hay ninguna razón válida delante de Dios para alejarse de Él. ¿Está conmigo de acuerdo? No hay ninguna razón. No hay ninguna razón justificable delante de Dios para alejarme de Él. No hay ninguna. No hay ninguna justificación delante de Dios para que Él no tenga el primer lugar en tu vida. No hay ninguna justificación. Si alguien me puede decir una, o ahí en su casa escríbame. Pero no existe ninguna justificación para que Dios no sea el primero en tu vida. De hecho, no pierdes nada, por el contrario, ganas mucho al poner a Dios en primer lugar. Pareciera que no, ni siquiera somos interesados, ¿verdad? No existe nada que podamos decirle a Dios para justificar nuestra desobediencia. Usted va a decir, no, pero es que lo que pasa es que usted no hay nada delante de Dios, absolutamente nada. Adán y Eva no pudo justificar en nada lo que fue su pecado. Pecado es pecado, en todas partes. A Dios no le interesan sus excusas. ¿Sabe usted eso, no? A Dios no le interesan sus excusas. A Dios no le interesan sus razones. Simplemente Él es un Dios que es soberano. Y nosotros tenemos la oportunidad de estar hoy día en su rebaño delante de Él por la invitación de Jesucristo. Pero Él es un Dios soberano, simplemente, aunque suene contradictorio, simplemente Él es un Dios soberano, digno de toda alabanza, de toda exaltación. Él es el dueño de todo. ¿Te das cuenta? A veces los cristianos piensan que le hacen un favor. Voy a ir a la iglesia para hacerle un favor a Jesús. No me voy a conectar para hacerle un favor a Jesús. Sí, porque igual es bueno, Jesús murió por mí, igual se portó bien, ¿no? Igual me ayuda, ¿verdad? Así que le voy a hacer este favor. Pero fíjate que no es así. Somos esclavos de Cristo. ¿Qué somos? Esclavos. Y un esclavo no tiene ningún derecho. Solamente un esclavo tiene deberes. Si tú no logras entender eso, es porque eres a lo mejor un cristiano inmaduro espiritualmente, ¿verdad? O rebelde también. Pero somos esclavos del Señor. Esclavos por amor. Y debemos comprender esto, ¿verdad?
Él lo dio todo por ti y por mí. Nosotros no podemos darle ninguna excusa a nuestro Señor, ¿verdad? Él es el dueño de todo. Todo ha sido creado por Él y por medio de Él, y de Él es toda la alabanza. Si no quieres comprender y aceptar la soberanía de Dios, estamos perdiendo el tiempo, lamentablemente. Porque Dios no va a dejar de lado su soberanía, su condición de Dios, ¿verdad? De hecho, usted debe saber que así como Jesús vino como cordero, viene ahora como un león. ¿Qué va a hacer usted cuando estemos ahí en el milenio y tengamos que ir a adorar a Dios hasta Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué va a hacer usted? No, no voy a ir hoy día porque... ¿Qué va a hacer usted? Bueno, ya vamos a tener una mente renovada, ¿verdad? Pero tenemos que entender esto, hermanos. A veces nos justificamos demasiado en el es que mi debilidad, en el que mis problemas. La última vez que nos pasó eso, el Señor nos dijo a través de una hermana, dejen de lamer sus heridas. Dejen de lamer sus heridas. Si no me interesa, yo soy digno de toda adoración. Tal vez no lo vas a lograr entender. O tal vez sí. Pero yo te digo que Él es soberano, ¿verdad? Hicimos toda una serie acerca de los atributos de Dios y usted lo debe comprender de esa forma. Si no, lo invito a que lo pueda escuchar. Está todo ahí disponible, ¿verdad? Para poder aprender. Dios no espera que le hagas el favor de aceptar su perfecta voluntad. Simplemente Dios espera que de una vez por todas obedezcamos, ¿verdad? Y dejemos de lado nuestras excusas. ¿Cómo me presentaré delante del Señor? ¿Cómo nos presentaremos delante de Él? Esa es una pregunta, ¿verdad? Fuerte. A veces me dicen, pastor, ¿por qué siempre predica como enojado, como cosas? Yo le digo, bueno, es que así me habla el Señor a mí primeramente, ¿verdad? Normalmente el Señor más me reprende que me hace así, ¿verdad? Y yo prefiero eso, porque estoy convencido que necesito muchos cambios en mi vida, demasiados, muchas áreas. Si mi esposa le dijera a usted de todas las áreas que yo debo mejorar, probablemente no tendría cara de pararme aquí delante nuevamente para predicarles. Porque son muchas las áreas que Dios necesita tratar en mi vida. Por lo tanto, yo no necesito hoy día necesito más una reprensión de parte del Señor, ¿verdad? Que el Señor me esté diciendo, bien, vamos, sí, está todo. No, hermanos, entendamos eso, ¿verdad? En algún momento Dios nos dará una palabra quizás más de conquistemos y lleguemos, ¿no?, a la tierra prometida y no qué sé yo, ¿verdad? Pero hoy día es importante por el tiempo que vivimos. Mira a tu alrededor y usted está en su casa, mira alrededor de su familia. ¿Cuántos quizás no están hoy día sirviendo al Señor? ¿Cuántos han quedado atrás? ¿Cuántos prefirieron otras cosas antes de las cosas del Señor? Imagínate. Cómo a veces ir a la feria a comprar tus verduras puede ser más importante que estar delante del Señor en la ordenanza de congregarnos. ¿Cuántas veces es más importante ir a visitar a alguien, ¿verdad? Que lo puedo visitar después, que venir delante del Señor, ¿verdad? Toda mi familia sabe, mis tías, toda la gente sabe que el día domingo es del Señor. Y si nos quieren visitar, felices de la vida, ¿verdad? Felices, porque les va a tocar venir para acá. Entonces, debemos poner al Señor en el lugar que le corresponde, hermano. Dios no espera que tú le hagas un favor en esto, ¿verdad? Esto lo tienes que hacer comprendiendo. Anoche, mientras preparaba este mensaje, yo le pedía a Dios, ¿verdad?, que me guiara en esto, ¿verdad? Porque entiendo que tiene que ser todo guiado por parte del Señor para poder entender lo que Dios quiere hablar a su pueblo, poder entender por qué Dios nos está hablando de la seducción a los cristianos, ¿verdad? Pareciera que teníamos en la mente que estamos completamente seguros de la mano del Señor, y sin duda que lo estamos, pero el que permanece en el Señor y el que esté firme, cuidado. No ignoren las acechanzas del enemigo. La seducción del enemigo es fuerte. Y tú vas a decidir si ceder o no. Entonces, en todo esto yo preparaba este mensaje y le pedía a Dios que me guiara, ¿verdad? Mientras preparaba esto, ¿verdad?
Y en esa oración tuve una visión de parte del Señor, ¿verdad? No piense usted que se me apareció el ángel y me dijo, ve, no, hermano, sí, esto es mucho más simple de lo que usted crea, pero es muy profundo lo espiritual. Y en esa visión, en esa imagen que yo podía ver, mientras meditaba en esto, veía una carretera, ¿verdad? Como una cuesta. Justamente ayer andaba por ahí, ¿verdad? Entonces me recordaba esa carretera. Y en esta imagen que se me venía a la mente, en el corazón, veía muchas ovejas en ese lugar, en la carretera, muchas cabras, ovejas, ¿verdad? Pero todas atropelladas, dañadas, ¿verdad? Pues era fuerte, porque estaban todas muertas en ese camino. ¿Qué cree usted? ¿Será eso normal? No, ¿verdad? Es una imagen muy fuerte. Tal vez yo no voy a lograr transmitirle a usted todo esto, pero trate de echar a volar su imaginación y trate de pensar en esa imagen, ¿verdad? Entonces, había muchas ovejas, muchas cabras completamente atropelladas, ¿verdad? Y eran incontables, muchas, 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 muchas. Era así él se perdía el camino en ese cerro, ¿verdad? Un camino pavimentado con todas las ovejas atropelladas. Y el Señor me hablaba de la importancia de permanecer en su camino. Debes permanecer en mi camino. No te puedes apartar de mi camino, ¿verdad? Es su redil, bajo su guía, siguiéndole, ¿verdad? Toda oveja que es seducida por otros caminos que no le corresponde, porque la oveja no tiene que estar en la carretera, ¿verdad? El camino es más planito, es mucho mejor que el cerro, pero tiene riesgos, ¿o no? ¿Ha visto usted esos animalitos que cruzan la carretera y muchos ya aparecen alfombra ahí, ¿verdad? Porque murieron. Entonces, es muy importante, hermano, permanecer en el camino del Señor. Él debe ser tu guía. Toda oveja que es seducida correrá el peligro de entrar en un camino que no le corresponde, en donde están todos los riesgos que puede experimentar un animal desorientado. Ahí está, ¿verdad? Tu seguridad en Cristo está disponible, sin duda, mientras permanezcas voluntariamente en Él. Eso es algo que tú y yo debemos saber, hermanos. El salvo siempre salvo es se puede leer de muchas formas. Tú debes saber que somos salvos por medio de la fe en Cristo, pero tú tienes que tomar esta decisión de permanecer. Así como un día fuiste rendido delante de los pies de Cristo, también un día puedes ir y simplemente negar al Señor y apostatar de tu fe. La apostasía es uno de las señales más potentes de la venida del Señor, la apostasía. Cristianos que retrocedieron. Escuchen las enseñanzas de nuestro pastor Chuy, están todas relacionadas justamente a todas estas enseñanzas. Dios lo está guiando para advertirnos. Como iglesia del Señor estamos atravesando uno de los momentos más oscuros de la historia del cristianismo. Hoy día es el momento más oscuro. La tecnología ha crecido, pareciera que tenemos todas las comodidades. Hoy día usted puede estar en su casa y participar de esta reunión. Pareciera que esto fuera bien, ¿verdad? Pero vivimos el momento más oscuro que el cristianismo ha vivido. Y fíjense que los cristianos de los años 300 por ahí eran muertos, masacrados, pero se iban con el Señor. Seguro que se iban con el Señor. Tal vez el 99% de los cristianos de aquel tiempo eran salvos. Pero hoy día la cosa se ha puesto complicada. Es fundamental entonces, hermanos, que crezcamos espiritualmente y no quitemos ni un minuto nuestra mirada del Señor. Tienes que aferrarte con todas tus fuerzas, hermanos. ¿Te has subido alguna vez al tagadá? Esa cosa que da vuelta a los juegos. Yo alguna vez me subí. Aférrate, afírmate, porque esto se va a comenzar a mover. Ya se está moviendo espiritualmente y tal vez no eres capaz de discernirlo. Pero yo te digo, aférrate. Toma a tu familia y aférrate de las verdades bíblicas.
Aférrate del Señor. Haz todo lo posible para que tu familia esté aferrada del Señor, porque vienen tiempos difíciles que ya estamos viviendo. Y no es para que vivas en miedo, es para que vivas temeroso, vivamos temerosos delante del Señor. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Sin duda que sí, ¿verdad? Lo dice el Salmo. Entonces, esta batalla, hermanos, no es una batalla con fuerzas. Esto es una batalla espiritual. Y en Zacarías, en el capítulo 4, en el versículo 6, nos dice ahí al final de ese versículo, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es una batalla que se libra en lo espiritual, orando, intercediendo, ¿verdad? El día viernes, un grupito de muy pocos hermanos estábamos ahí orando, los unos por los otros, intercediendo, ¿verdad? Humillándonos, alabando al Señor con cánticos, ¿verdad? Buscando la voluntad de Dios. Eso es lo más básico, ¿verdad? Que podemos hacer ahí, porque después viene todo lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida personal. No nos debemos quedar solamente con eso. No te puedes quedar solamente con el culto del día domingo. No puedes estar en la casa del Señor pensando ya en qué momento va a terminar este hombre porque tengo cosas que hacer. Tú tienes que estar con tu mente puesta en el Señor y poder decir, como el salmista, mejor es un día en tu casa, Señor, que 1000 fuera de ella. Gracias, Señor, porque estoy en tu casa. A lo mejor tengo pocas fuerzas, a lo mejor estoy debilitado, a lo mejor estoy en una situación precaria espiritualmente, pero gracias, Señor, porque he podido llegar a tu casa. Muchos no llegaron y muchos no llegarán. Gente que tuviste que fue muy usada en el Señor, no llegarán a la meta. Y eso va a ser triste, ¿verdad? No van a llegar a la meta. Esta batalla entonces no la ganarás solamente llenando tu mente de estudios bíblicos. No solamente llenando tu mente del griego, el hebreo y la hermenéutica. No, hermanos. ¿Es importante el estudio? Sin duda que sí. Tampoco vas a ganar esta batalla solamente porque tienes todo el día música cristiana en tu casa, en el auto, en el celular, en tu televisor. No, hermanos, ¿verdad? No es porque todo el día tú hables a otros del Señor incluso, porque tú puedes ser un loro repitiendo algo que escuchaste y puede ser que Dios use eso incluso. Dios usó a un burro y puede usar las piedras. Por eso tenemos que ir a la madurez espiritual. Por eso tenemos que ir como familias delante del Señor y no seguir postergando esto, porque vienen tiempos difíciles, ¿o no? ¿Cuántos están viendo lo difícil que está la economía? ¿Sí? Lo estás viendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que haces tú? Yo no te digo que vaya a comprar aceite, como está toda la gente desesperada. Pero ¿sabes qué? Muchos cristianos están muy asustados con la recesión, con la economía, con todas estas cosas que vienen, la guerra, todo lo demás. Y bueno, es una amenaza, ¿verdad? Pero más preocupados deberíamos estar del momento espiritual que estamos viviendo. Come menos aceite, pero ora más. Es una oportunidad para ayunar. Tal vez nunca has ayunado. Tal vez años que no lo haces, ¿verdad? La última vez que lo hiciste tal vez fue para, no sé, para encontrar novia, para entrar a la universidad, qué sé yo. Pero es tiempo de buscar al Señor. Pareciera que Dios nos quiere decir algo, ¿no? Entonces es importante, hermanos. Esta batalla no la vas a llenar solamente llenando tu mente de estudios bíblicos, de cancioncitas cristianas, ¿verdad? De andar hablándole a todo el mundo de Jesús y tú no hacer caso al mensaje de Jesús, ¿verdad? La única forma es humillándonos delante del Señor. ¿Qué dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 14? Mira, esto es un texto reconocido. 2 de Crónicas, capítulo 7, 14, dice: si se humillare mi pueblo, o sea, una condición, si se humillan, ahora viene lo que pasará, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, esto es espiritual, ¿no? Fíjate que nos dice, escuchen música. Si se humillaren del corazón, ¿verdad? ¿Cómo me humillo? En el corazón, ¿verdad? Yo aquí les puedo decir a todos, hermanos, humillémonos delante del Señor y a lo mejor nos arrodillamos.
y se le rompe hasta el pantalón, ¿verdad? Aquí en el piso que no tenemos es puro cemento, y tal vez nos humillamos externamente. Pero si el corazón no está contrito y humillado, reverenciado delante del Señor, no sirve de nada. Aquí dice en este texto que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Saben por qué habla de buscar el rostro del Señor? Para ver. No estoy hablando que usted quiera ver el rostro, porque el rostro de Dios nadie lo ha visto, ¿verdad? Pero ver cuál es la cara que Dios nos puede poner al momento de adorarle, ¿verdad? La cercanía, que no nos ignore. ¿Sí? Cuando tú no quieres ver a alguien, ¿qué haces? Quitas tu rostro. No lo miras, ¿verdad? Y la persona viene y tú miras para allá. Y eso duele, ¿verdad? Aquí dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, solamente si sucede todo eso, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Y qué va a pasar? Nos va a perdonar. Es la consecuencia de tener una actitud. Dice en la Biblia que, que Dios no menosprecia el corazón contrito y humillado. Al soberbio lo mira de lejos. Dice que entonces oiré. Oír significa que va a prestar atención a lo que tú le estás diciendo. ¿Para qué Dios nos escucha? Para ayudarnos. O un padre, si viene un hijo pidiéndote un consejo, pidiéndote ayuda, un buen padre no va a ayudar a su hijo o lo va a ignorar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees tú, Carlos, ahora que eres papá? Lo vas a ayudar, vas a hacer todo lo posible por ayudarlo, ¿verdad? Y tenemos un buen padre. Entonces, cuando la Biblia habla que Dios va a oír, es porque va a considerar nuestra petición, porque se está agradando de nuestro corazón. Pero para ello está diciendo, debemos buscar su rostro, orar, invocar su nombre, ¿verdad? Y convertirse de sus malos caminos, o sea, dejar el pecado. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esto es bendición. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Cuando tú y yo estamos en la voluntad de Dios, Dios tiene atento sus ojos y sus oídos a sus hijos, sin duda. Pero a veces, cuando estamos en desobediencia delante de Dios, no es que Dios nos abandone, ¿eh? Pero Dios nos deja ahí un rato, ¿verdad? Para que aprendamos la lección. A veces tengo que dejar que mi hijo se accidente para que aprenda que no debe subir corriendo la escalera. Y lo tengo que hacer. O que se queme, porque es apresurado al tomar a lo mejor el agua muy caliente, ¿o no? ¿Cómo aprendiste tú? Entonces es muy importante esto, hermanos. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Quiere vivir eso en su vida? Bueno, humíllese, busque al Señor, busque su rostro, ore, conviértase de sus malos caminos para que pueda gozar de eso. Hay que ser muy tonto para no querer disfrutar de la bendición del Señor, ¿no? ¿O no? Claro que sí, por hermano. Tenemos que identificar espiritualmente lo que hoy día nos está seduciendo. Tú tienes que mirar hoy día tu corazón a través del Señor, a través de la palabra, y tienes que aprender a discriminar, a discernir, mejor dicho, qué es lo que hoy día te está fascinando, hechizando, seduciendo, ¿verdad? Es muy importante que hoy día lo puedas identificar con mucha claridad de parte de Dios. ¿Qué es lo que te seduce? ¿Qué es lo que te quita ese tiempo con el Señor? ¿Qué es lo que hace que tú no tengas tu oído espiritual atento a la voz de Dios? ¿Qué poder hacer? Pídele a Dios que por medio de su Espíritu Santo puedas hoy día discernir con mucha claridad qué es lo que debes renunciar en tu corazón. Sin duda que sí. El tiempo se acaba. No te vas a llevar nada de esto a la presencia del Señor o al lago de fuego eterno. Nada. Nada. A veces la ambición, que es una seducción,
puede estar disfrazada de una mejor calidad de vida para mi familia. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Y entramos en eso, ¿verdad? Y nos comenzamos a moldar al mundo. Porque veo a mi vecino, porque veo a mi compañero de trabajo, porque veo a la gente que me rodea, ¿verdad? Y yo quiero empezar a imitarlo, a imitar a esa gente, ¿verdad? Y me comienzo a moldar a lo que el mundo da. Y ahí viene el endeudamiento y tantas cosas, ¿verdad? Por querer pretender las cosas de otros. Entonces muchas veces la ambición está disfrazada de darle una mejor calidad de vida a la familia. Y así muchos hoy día se han alejado del Señor y están viviendo las consecuencias en sus familias. Porque han disfrazado esta seducción delante de Dios, pero recuerden que Dios no puede ser burlado. Tu falta de compromiso con Dios disfrazado por el eterno proceso que dices vivir. Y hay gente que vive toda su vida y se muere pasando un proceso. Y ahí está, ¿no? ¿Y cómo está la hermana? ¿Cómo está el hermano? Aquí estoy pasando mi proceso. Pasó un año, ¿y cómo estás, hermana? Aquí estoy pasando mi proceso. Y no avanzas, ¿verdad? ¿No dice la Biblia que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres? ¿O no? ¿No será que Dios te puede dar la victoria en un momento si tuvieras tan solo fe como un grano de mostaza? Si tan solo realmente dieras tu corazón delante del Señor. Entonces, a veces la falta de compromiso con Dios, y yo no estoy hablando del compromiso de acá que venga la construcción, que venga, no, estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu vida espiritual delante de Dios. Yo prefiero que ni vengan a nada, ¿verdad? No ayuden en nada, pero sean comprometidos de corazón con el Señor, hermanos. En serio que sí. En serio que sí. Tu falta de compromiso con Dios disfrazado por ese eterno proceso que vives y que lamentablemente no quieres terminar. Porque así también la gente te ve con más pena. ¿Sabían ustedes que la gente que está enferma, esa gente que tiene enfermedades crónicas, que lo pasa muy mal, pero a la luz de la psicología, de la psiquiatría, esa gente va desarrollando algo en su personalidad, en su carácter, ¿verdad? En donde se van a enojar si la otra persona no es, ¿cómo se puede decir? Compasivo, ¿verdad? O no entiende su situación. Y habitualmente pueden llegar a tener incluso un corazón muy duro. No digo que todos, ¿verdad? Pero sucede eso en esas personas, ¿verdad? Y a veces los cristianos están así. Cuando alguien te critica porque ya llevas más de 30 años en el Evangelio y no maduras, porque estás en tu eterno proceso, ¿verdad? Y estás recién aprendiendo cosas que son tan básicas del Evangelio. Entonces hay mucha seducción que vendrá de parte de Satanás a tu vida. ¿Sabes cuál es el problema? Y lo que yo veo en general cuando yo hablo con los hermanos de la congregación, he tenido la oportunidad de ir hablando con varios. Yo veo que cuando la gente me pide un consejo, saben la respuesta. No sé si le ha pasado, yo también he pedido consejo, ¿verdad? Y yo sé la respuesta, ¿verdad? Y me dicen, y uno dice, ah, mira, sí, más o menos es lo que Dios me ha estado diciendo. Amén, listo, oramos, y ahí tienes la decisión tú de hacer caso o no. Pero el problema es, ¿cuál creen ustedes? Que no hacemos caso, ¿verdad? Seguimos en lo mismo, ¿verdad? Entonces hay mucha seducción a nuestro alrededor. Dios siempre pone una salida. Por eso tú siempre sabes la respuesta. Porque Dios pone siempre la salida. Sin duda que sí, hermano. Si esto es así. Dios lo dijo y Dios lo cumple. Viene la seducción, viene la tentación. Dios puso la salida. Tú sabes la respuesta de lo que tienes que hacer. Ay, que el pastor que es pesado, que no sé qué, que está enojado. No, yo no estoy enojado. Yo estoy contento porque viene el Señor. Estoy agradecido porque mi familia sirve al Señor. Porque ya veo a mis hijos pequeñitos sirviendo al Señor. Yo estoy contento, hermanos. Estoy agradecido del Señor. Entonces, yo te quiero animar a que tú tomes esto de la mejor forma.
para que puedas estar primero con el Señor, ¿verdad? Con tu familia delante del Señor. Y en las próximas reuniones o actividades que podamos tener como iglesia, puedas tener también a las personas que tú amas a tu lado o no la quieres tener. Todos tenemos a alguien que amamos, ¿no? Aquí. O usted ya es solito. Todos, ¿verdad? Incluso cuando ustedes vengan con su esposo, que hay gente, ¿verdad? Sus hermanos, familiares, vecinos, amigos, que les gustaría tener acá. Entonces comencemos a entender las verdades bíblicas. La seducción, ¿verdad? Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4:4. Dice así: regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos, dice el apóstol, ¿verdad? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y miren lo que dice el versículo 6. Por nada estéis, dígalo usted, afanoso. Dos cosas ahí al final del versículo 5 y al principio del 6 dice, el Señor está cerca, y luego dice, por nada estéis afanosos. ¿Cree usted que el Señor está cerca? ¿Cree usted que el Señor viene? Bueno, por nada estéis afanosos. Nada. Por muy hermoso que pueda ser, nada puede quitarte tu mirada del Señor. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego, con acciones de gracia, con un corazón agradecido. Una de las cosas que más nos cuesta es ser agradecidos con Dios. ¿Cuánto le dieron gracias a Dios por todas las cosas que fuiste utilizando hoy día en tu vida? Te levantaste, tenías una cama, tenías aire, tenías salud, tenías familia, estaban todos bien, pudiste comer algo, te viniste en tu auto cómodo, ¿verdad? Y estás acá. Y a lo mejor no le diste ni gracias al Señor. Con permisito, ¿verdad? Entonces debemos tener acciones de gracia en nuestra vida, hermanos. Recuerde ser agradecido. Mi mamá siempre me decía, siempre tiene que dar las gracias. ¿O no? Y los niños cuando comen, gracias mamá. Cuando los niños oran, nuestra familia, ellos oran y dan gracias por el trabajo, dan gracias por la mamá que preparó los alimentos, ¿verdad? Tienen que aprender, ustedes enseñarles a sus hijos que sean agradecidos. Lo peor que está viviendo este tiempo es la generación de niños que solamente exigen a sus padres, ¿verdad? No me gusta esa zapatilla, quiero otra, ¿verdad? No me gusta esa ropa, quiero más ropas, quiero más esto, ¿verdad? Pero usted debe enseñarle a sus hijos a que debemos ser agradecidos, que incluso las cosas que no nos gustan, Dios nos las ha dado y las voy a cuidar y voy a agradecer por eso a Dios. La única forma de poder valorar las cosas es cuando ya no las tienes, ¿verdad? Así que bueno, dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, fíjense, la respuesta es, al afán es la paz de Dios. Afanados, vayan con acciones de gracia, oren, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, que en otro texto dice que el corazón es engañoso. Entonces guardará la paz del Señor vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y estás aquí con un ojo en la Biblia y el otro en el problema. Pero el Señor dice, ya basta, tranquilo. Quiero que me escuches, quiero que te detengas un momento y me prestes atención. Quiero hablar a tu corazón, porque todo el tiempo me dices, háblame Señor, pero no estás dispuesto a escuchar. Entonces, por nada estéis afanosos. Esa es una seducción de parte de Satanás, del mundo, ¿verdad? Y de tu propia carne, para que tú quites tu mirada del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 31 dice, no os afanéis. Mire, son puros textos que usted ya conoce, ¿o no? ¿Hemos leído algo que usted no conociera? Casi todo usted probablemente lo conozca. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos o en qué andaré conduciendo o qué... No, hermanos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Qué buscan ellos? La comida, el vestido, ¿verdad? Los afanes.
Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor no está diciendo que no tienes necesidad y que las ignores y que no, no, no. Dios sabe. Usted está tranquilo cuando alguien sabe, ¿no? ¿Sí? Sabe algo, ¿verdad? Su cuenta del banco, si le pasó algo, ¿verdad? Para que la esposa, el esposo se gaste la plata. Sabe. Tranquilo, ¿verdad? Nuestro Padre sabe de todo lo que tenemos necesidad, de todo lo que te duele, de todas tus preocupaciones, de todos tus temores, de todas tus ignorancias en ciertos temas. Dios ya sabe todo eso, pero no tienes que estar afanado, no tienes que estar preocupado, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. El Señor siempre nos está hablando a vivir el día a día, ¿verdad? Así que deja de vivir lamentándote por todas las cosas pasadas que hiciste, tu pecado. Humíllate en el Señor y Él perdonará esos pecados y se olvidará de ellos. Deja de pensar preocupado del futuro porque eso no te pertenece. Vive hoy día. Y que hoy sea un día agradable delante del Señor. No importa que el aceite siga subiendo. No importa que en la tele mostraron que compraron todas las cajas de aceite. No importa. Fíjate que Dios pudo hacer milagros en la Biblia, ¿verdad? Y de la nada multiplicó todo. Y Dios de la nada, dice Génesis, que creó todo. ¿Qué te preocupas? No os afanéis entonces diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino y su justicia. Ahí le pone, no solamente le da un consejo, sino que le dice lo que tiene que hacer. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosa? ¿El reino y su justicia? No, no, no. La comida, la bebida, el abrigo. ¿Cuándo Dios añade todo eso? Cuando buscamos, cuando obedecemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué haremos? Buscar al Señor, ¿verdad? Su justicia, su reino, ¿verdad? Y la paz, no, ese es otro texto, mira de nuevo, y la paz de Dios, ¿verdad? Parece que nos falta paz. El 34 dice, así que, por todo lo anterior, no os afanéis. No sean seducidos por el afán. No sean seducidos por el afán. No, si después voy a orar porque ahora tengo que hacer esto porque si no lo hago... No, hermano, primero las cosas del Señor. Primer lugar, Jesús en tu vida. No os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá tu propio afán. No sabes lo que te... Puede estar hasta vegetal en una... Ahí no vas a tener ningún afán. ¿O no? ¿O a alguno de ustedes no le pertenece el futuro? Podemos morir, hermanos. Y usted va a decir después cuando está ahí en la presencia del Señor, si llega a la meta, ¡ay, Señor! Tantas cosas, ahora que tengo esta mente renovada, tanta pérdida de tiempo, Señor. Tantos afanes, tanto miedo a la muerte que le tenía, Señor, y ahora quiero que puro toda mi familia se muere y venga conmigo, ¿verdad? Porque no logras entender lo que Dios tiene preparado para ti. Porque solamente te enfocas en las bendiciones terrenales. Porque solamente te conformas con un buen trabajo, una buena casa y un buen auto. ¿Cuántos creen eso? Yo lo quiero. Pero yo no me conformo con eso, ¿verdad? Porque mi meta es Cristo. Mis ojos están puestos en el Señor. Yo quiero llegar ahí, ¿verdad? Y estar delante de Él. Y como dijo Marcos Vidal, cara a cara, ¿verdad? Postrarme, caer de rodillas, ¿verdad? Delante del Señor. Entonces, no os afanéis. Aprendamos a vivir confiados en el Señor, ¿verdad? No desconozcamos las maquinaciones de Satanás. Esta sociedad está llena de maquinaciones de Satanás, ¿verdad? Y ahí están los chicos que si no tienen su cuenta TikTok, son de otro, están ahí abajo de la sociedad, ¿verdad?
Entonces debemos aprender, hermanos, aprender de las cosas del Señor. Aprendamos a vivir confiados en el Señor por medio de la fe. Segunda de Corintios capítulo 5, 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Y miren lo que dice entre paréntesis, porque por fe andamos. ¿Cómo andamos los cristianos? Por fe, no por vista. Todo lo que tú adquieres, que es algo tangible, tú lo vas a hacer por fe, ¿o no? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha sorprendido? Amén. Decimos esta frase tan repetitiva, ¿verdad? Tenemos más de lo que merecemos. Sí, tenemos más de lo que merecemos. Sí, sin duda. Y ahí Dios nos sorprende, ¿verdad? Mis papás, por ejemplo, yo los veo, ¿verdad? Cómo ellos partieron, familias muy pobres cuando pequeños, ¿verdad? Destinados quizás a todo aquello. Sus hermanos no todos consiguieron lo que ellos han podido conseguir en el Señor, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo Dios está con nosotros. Pero nuestro objetivo no tiene que ser las cosas materiales. Nuestro objetivo es que la familia, que nosotros podamos llegar a la meta delante del Señor. Es por fe, hermano. Todo es por fe, no es por vista. La seducción viene por la vista, ¿verdad? Hay cristianos que les gusta la iglesia porque es que esa iglesia es bonita. Tiene un piso con ¿cómo se llama? Con radiadores, ¿verdad? Para el invierno, porque los músicos son súper buenos, los equipos, ¿verdad? Son así, pero de última fidelidad. No hay todos bonitos. Me gusta esa iglesia. ¿Y qué se predica? No sé, no me he fijado, pero la iglesia es bonita, ¿verdad? Eso se llama sensual, por los sentidos. Ahora no te estoy diciendo que tiene que ser bíblico, espiritual y tener una iglesia fea. ¿Se entiende, no? Equilibrio. Pero tú no te tienes que guiar por tus emociones. Muchos de ustedes vienen tan lejos, ¿verdad? Eso es una de las cosas que a mí me impresiona. Que los de tan lejos vienen, ¿verdad? Y los de tan cerca no están hoy día acá. Entonces es importante, hermanos, que nos movamos por medio de la fe en el Señor. No te desanimes y sigamos esta carrera sin hacer caso a ninguna seducción de parte de Satanás. Voy a leerles Hebreos capítulo 12, y ahí si quiere usted me acompaña. Hebreos capítulo 12, versículo 1 hasta el 11, vamos a leer. Y habla de poner nuestros ojos en Cristo. Cuando tú eres seducido es porque has quitado tus ojos de Cristo y has puesto tu mirada ¿en qué? En esa seducción. Lo que sea, lo que sea. Puesto los ojos en Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, hay que leer lo anterior. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué cosa? De todo peso. Está hablando de un atleta que corre una carrera, ¿verdad? Que tiene que ir livianito. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nuevamente, ¿verdad? Una advertencia de parte del Señor. Y corramos, ¿cómo vamos a correr? Dice, con paciencia. ¿Qué cosa? La carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo vas a correr esta carrera? Y mira, imagínate, ahí estás, pones tu mirada ahí y corres, ¿verdad? Y corres, y corres, y corres, y ahí tienes tu mirada. Y viene la seducción, vienen las tentaciones, viene lo que este mundo ofrece, lo que Satanás quiere hacer, pero tú tienes tu mirada puesta en el Señor. Si miras atrás, te conviertes en una estatua de sal espiritualmente, como le pasó a la esposa de Lot, que prefirió lo material que estaba siendo destruido y no salir, ¿verdad?, la salida que Dios le había dado. Entonces, corre esta carrera, hermano, pero con tus ojos puestos en Cristo. ¿Dónde quedamos? En el 2, ¿verdad? Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, mire, esto es felicidad, ¿verdad? Gozo puesto delante de él, mire el contraste, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, no le complicó saber que iba a sufrir. Y se sentó a la diestra del trono de Dios por su obediencia, ¿verdad?
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Está diciendo que Jesús te dará las fuerzas para poder vencer en esta carrera, porque Él lo vivió, Él lo experimentó. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os corrige diciendo, mira, importante esto, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Si el Señor hoy día te está hablando duro, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Cuántos hijos hoy día se lamentan porque sus padres no los disciplinaron? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fuerte eso, ¿no? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿A cuánto la mamá y el papá le dio ahí un tate quieto? Entonces tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos, ¿o no? Cuando venía la corrección. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, se refiere a los padres, como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin duda que sí, ¿verdad? Duele la disciplina. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Quieres ser disciplinado? Dios no quiere que seas una oveja seducida por el enemigo que ha venido a matar, robar y destruir. Dios quiere que seas vencedor, que llegues a tu meta, que es Cristo, ¿verdad? Y saca los afanes, saca la seducción de tu vida. ¿Qué es lo que te está seduciendo? No solamente son los afanes, pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Dios quiere que seas vencedor y para ello hoy día nos está capacitando, hermanos. No llores, ¿cómo es el dicho? Sobre la leche derramada. No llores. Hoy día estás a tiempo. Creo que Dios nos está hablando a tiempo, ¿verdad? Para que puedas tomar cartas en el asunto en tu vida espiritual. Yo ya la estoy tomando. Pero ahí te queda. Tú decides si permaneces o no. Y si permaneces siendo espiritual o permaneces siendo un carnal, que vas a tener consecuencias igual, sí o sí. Dios te quiere capacitar. Vamos a leer este último texto que está en Efesios capítulo 6, 10. Lo leíamos al principio. Vamos a leer hasta el 18. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dice el apóstol Pablo a los de Éfeso. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios. ¿Para qué te pones una armadura en este contexto? Para ir a pelear, ¿verdad? Una batalla, una guerra. Dice vestíos. ¿Usted se pone la armadura espiritual algunos días nomás? No, debe estar siempre vestido, siempre con la armadura de Dios. Dice, para que podáis estar firmes ¿contra qué? Las acechanzas del diablo. Nos ha dicho el Señor que no las ignoremos, que las conozcamos, que sepamos que es astuto Satanás, y ahora dice que tenemos que estar con la armadura puesta para estar firmes para recibir esas acechanzas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, o sea, por todo lo anterior, por todo este peligro que hay, dice, tomad toda la armadura de Dios. No solamente tomes la espadita, no solamente tomes no, toma toda la armadura de Dios. Dios ha preparado una armadura espiritual para todo tu cuerpo espiritual, si lo queremos llamar de esa forma. Pero debes usarla toda. Lo peor que puedes ir es ir a una guerra desprovisto de protección. ¿O no? ¿O usted iría a la guerra así? Así con buzos. Voy a la guerra con mi buzo Everlast. No, ¿verdad? Usted va blindado si es necesario. Bueno, entonces dice acá, por tanto, tomad toda, subraya y toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo que está viniendo sobre la iglesia. El día malo está viniendo sobre muchos cristianos y muchos cristianos se están quedando ahí porque les ha dado fuerte el enemigo y estaban desprovistos de la armadura de Dios. Pero eran muy buenos para los estudios, para el griego, el hebreo, la hermenéutica, las canciones todo el día, ¿verdad? Pero descuidaron algo importante, que era lo espiritual, la comunión con el Señor, la integridad delante de Dios. No le buscaron espiritualmente, solamente llenaron sus pensamientos de historia, de palabra, ¿verdad? ¿Se entiende a lo que me refiero, verdad? No estoy hablando de que usted no lea la Biblia, por favor, llevamos 10 años diciéndole todo esto. Entonces, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. O sea, cuando pase esta batalla, cuando lleguemos a la meta, estemos firmes y no muertos, como aquellas ovejas que veía yo en esa carretera. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad y vestidos con la coraza de la justicia de Dios y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y la fe es lo que más flaquea en el pueblo de Dios. Fíjense, nos cuesta tener fe, ¿o no? Cuando vino a lo mejor alguna amenaza del COVID, un bicharraco, un virus, ¿verdad? Que sin duda mató mucha gente. Cuando tenías a lo mejor los que tuvieron el COVID o a lo mejor los que fueron en un contacto estrecho, tal vez les faltó la fe. O en situaciones cotidianas tal vez te ha faltado la fe. Pero dice acá que debemos, ¿verdad? Tomad sobre todo el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Porque si tú lees la Biblia y no tienes fe en lo que las promesas de Dios dicen, no te va a servir de nada, ¿verdad? Y va a venir el enemigo a decirte, voy a matar a tus hijos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y tú sabes lo que la Biblia dice, pero no tienes fe. Entonces no vas a poder resistir. Entonces acá, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Se acuerdan lo que Jesús respondía cuando estaba ahí en el desierto, verdad? Y el enemigo lo tentaba y Jesús le decía, escrito está. Escrito está. Escrito está, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Autoridad espiritual. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es lo que es la espada del Espíritu? Ahí lo dice, que es la palabra de Dios. Y mira lo que dice al final, orando los domingos en la mañana, cuando venga a la iglesia. Orando al almuerzo. ¿Qué dice? Orando en todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración, con todo tipo de oración y súplicas. Pero ¿cómo son estas súplicas? En el Espíritu. En el Espíritu. ¿Ah? Y velando, claro. Súplicas en el Espíritu. Si Dios te ha dado el don de lenguas, ora en tu casa en lenguas.
lenguas. Porque eso va a causar algo en tu vida espiritual. No es que eso ya está pasado de moda, pastor. No, es que eso se ve como raro. Raro se va a ver que un cristiano que venía todos los domingos a la iglesia se quedó a responder el WhatsApp. Hermanos, ¿están ahí? Hermanos, eso es raro. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? ¿Por mí mismo? No. Por los santos, por tus hermanos. Debemos hacer eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta mañana, en esta tarde ya. Hermanos, no podemos seguir así. No podemos seguir así. Tú que estás ahí en tu casa, no puedes seguir así. Esforcémonos por ser agradables delante del Señor, hermanos, con todas tus fuerzas, con toda tu familia, ¿verdad? Aunque los traigas ahí arrastrando, tráelos, ¿verdad?, a la casa del Señor. Porque mejor es un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellas. Así que no te canses, no te compliques. No te compliques, hermano, por la pequeñita, ¿verdad?, que está inquieta. No importa, ¿verdad? Mira ahí cómo levanta ya su mano, ¿verdad? No te compliques por eso. Eso es. Debemos, hermanos, debemos presentarnos delante del Señor con el corazón correcto. Los voy a invitar a que cierren sus ojos ahí, que levante sus manos si usted lo desea. Preséntese delante del Señor con su oración, con su corazón, y dispongámonos delante de Él. Señor, estamos aquí, Padre, escuchando tu palabra, Señor, que es un bálsamo para nuestras vidas en tiempos tan difíciles, en tiempos tan angustiantes, Señor. Te necesitamos, Padre. Tu palabra nos ha enseñado en esta mañana, Señor, la importancia de comprender que somos asediados, que hay un plan satánico en contra nuestro, Señor, que podemos ser seducidos por los engaños de Satanás. Señor, estamos firmes en tu palabra, permanecemos en ti, Señor, pero también tu palabra nos advierte que si estamos firmes, cuidemos de no caer. Señor, queremos ser agradables a ti, Señor. Queremos seguir esta carrera que tenemos por delante con nuestra mirada completamente puesta en ti, Señor. Amado Dios, tal vez mucha gente que amamos, nuestra familia, ha comenzado a mirar atrás como la esposa de Lot. Pero Señor, ten misericordia. Que seamos instrumentos en tus manos para ministrar a nuestra familia, Señor, para que juntos pongamos nuestra mirada en ti, Señor. Queremos llegar a la meta, Señor, en ti. Queremos agradarte, Señor. Queremos permanecer en ti, Señor. Queremos quitar de nosotros toda justificación, Señor, que no te agrada. Queremos quitar de nosotros, Señor, toda mentira que decimos delante de ti, Señor, porque hemos comprendido que tú eres digno. Solamente tú eres digno, soberano, Dios eterno, altísimo Dios, eres tú. Señor, en esta mañana te adoramos, bendecimos tu santo nombre, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Necesitamos, Señor, más de ti y menos de nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, dale fuerza, dales el coraje, Señor, la valentía, la fuerza, la fe para enfrentar el día malo, Señor, para que sean victoriosos, Señor, para que sean constantes, Señor, en todo lo que hacen para ti. En el nombre de Jesús, bendíceles grandemente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a lo mejor es fuerte para nuestras vidas, pero gracias, Padre, porque me siento que soy tu hijo. Gracias, Señor, porque siento que estás hablando y te interesas por mí como hijo tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque no soy huérfano. Gracias, Señor, porque mi nombre está en tu casa y pertenezco a ti, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén.